¿Qué tal? Pues me da mucho gusto continuar con esta serie que estamos desarrollando poco a poco, un estudio bastante profundo, bíblico y detallado acerca de los gigantes en los tiempos de Noé. Bueno, en nuestro último estudio, la quinta parte, esta es la sexta parte, repito, esta es la sexta parte de esta serie, Los gigantes en los tiempos de Noé. Vimos en la quinta parte, en el último estudio, de qué forma el ser humano comenzó a degenerarse a un grado tal en los tiempos de Noé que Dios tuvo que borrar completamente a toda esa civilización. En otras palabras, esta mezcla que hubo de ángeles caídos con mujeres humanas corrompió la genética humana. Porque desde que Satanás, Lucifer, recibió la advertencia en Génesis 3:15 sobre la primera promesa del advenimiento del Mesías, cuando Jesús le dice, de tu semilla, o sea, de la semilla de Satanás, vas a herir a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer va a herirte en la cabeza. Vemos que habría dos descendencias genéticas, y esto es importante en esta serie mantenerlo. Estamos aquí elaborando un estudio y estamos resaltando continuamente de qué forma la genética forma parte tanto de la venida del Mesías como también de la infiltración satánica para impedir que el Mesías naciera. Y a través de esta infiltración genética, en Génesis capítulo 6, que ya lo vimos con bastantes detalles, los ángeles cómo se mezclaron con las mujeres, produciendo gigantes de casi 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y que durante casi 1000 años habitaron el planeta Tierra y fueron también los que se encargaron de detener el avance del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Cuando en Números, en el libro de los Números, capítulo 13, Moisés envía a los espías para que puedan traer noticias acerca de qué habitantes había en Canaán, pues se encontraron con los gigantes y regresaron completamente desilusionados, afligidos, creyendo que era imposible vencerlos. Más que Josué, ya sabemos claramente, y Caleb fueron los dos únicos que se enfrentaron a Moisés, diciéndole, si ellos son gigantes, más gigantes al Dios que estamos sirviendo, y más grande es el Dios que nos ha mandado a conquistar esta tierra. Muy bien, veamos ahora, ya que hemos visto todo con bastantes detalles, al libro del Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a ver que todo esto que vamos a leer suena algo increíble, pero solamente necesitamos el libro del Apocalipsis, leerlo con más cuidado, porque se escriben ejércitos distintos de carácter sobrenatural. Sí, escuchaste bastante bien. Aquí se escriben dos ejércitos, dos entidades completamente satánicas de carácter sobrenatural viniendo sobre el mundo en el tiempo de la tribulación, que por cierto ya no está muy lejos de nosotros. Estas criaturas no son el ejército de China, tampoco son de alguna otra nación, ni tampoco se refieren a armas modernas, avanzadas, como se ha tratado de intervenir. No, estas criaturas son organismos genéticos modificados, mezclados, que forman ejércitos demoníacas que provienen del mismo abismo o la cárcel donde están actualmente los demonios y algunos ángeles caídos. Así que veamos en Apocalipsis capítulo 9 dos tipos de ejércitos distintos, pero de carácter demoníaco. Dice el capítulo 9, versículo del 1 al 5, el quinto ángel tocó la trompeta
Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella es un ángel caído o es un ángel al servicio de Dios, porque las estrellas son comparadas, ya lo vimos en los estudios anteriores, con los ángeles, principalmente con los ángeles caídos. Bueno, puede ser un ángel de Dios o puede ser un ángel caído, pero es un ángel que viene a la tierra y se le entrega la llave del pozo del abismo. El abismo, ya lo vimos también, es una de las prisiones donde se encuentran este tipo de criaturas, o sea, los demonios y algunos ángeles caídos. Entonces, hasta ahorita están encerrados todos estos demonios en tiempos de Jesús. Recordemos que cuando iba a sacar demonios del Gadareno, el endemoniado Gadareno, los demonios le gritaron a Jesucristo: no nos envíes, por favor, al abismo. Tenían terror de descender al bajo mundo, es donde se encuentra esta prisión del abismo, y ser encerrados ahí. Bueno, pues en la semana 70 de Daniel, o los 7 años que se vienen en el mundo de tribulación, donde nosotros, la iglesia, gracias a Dios, ya no vamos a estar, va a bajar un ángel y va a abrir esta puerta para que salgan, imaginémonos, millones de demonios a la superficie del planeta Tierra para atormentar a los seres humanos. Si ahorita hay demonios sueltos, en tiempos de Cristo, hace 2000 años, Él sacó muchos demonios de las gentes. Imaginémonos ahora que se les abra la puerta a todos los millones que se encuentran encerrados ahí en el abismo para que vengan a atacar al ser humano. Vi entonces una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo. Es un pozo, es un hoyo que casi se puede encontrar en el centro de la tierra del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Esta palabra acris con K en el griego es la langosta, ¿verdad?, que azota las cosechas y que se usó mucho en el Antiguo Testamento como una plaga. Entonces vemos nosotros que para poder usar una analogía, porque no es una metáfora, es una analogía que se está comparando a estos demonios con langostas. Vamos a ver por qué. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, que tienen poder de escorpiones de la tierra. Bueno, no sé cuántos de ustedes han oído acerca de los famosos piquetes de los alacranes, ¿verdad? Y cuando yo recuerdo cuando vivía muchos años, nosotros fuimos criados en Acapulco, Guerrero, casi toda la primaria la hice allí en una escuela en Acapulco, Guerrero. Pues es una tierra de alacranes, lo mismo que en el norte de México, en el famoso estado de Durango, donde tiene mucha fama los alacranes también, y los escorpiones, que son un poco más largos que los alacranes. Muy bien. Los alacranes, ¿verdad?, tienen una cola y tienen un aguijón así, como en el tipo de gancho. Entonces, cuando baja la cola es cuando pican y desatan el veneno que traen. Entonces, cuando un alacrán te pica, regularmente se siente un como adormecimiento de los brazos y muchas veces bloquean el veneno de los alacranes o de los escorpiones la respiración. Pueden causar muchas veces la muerte. La diferencia está en la calidad del veneno o en la potencia que el veneno tengan, porque todos tienen, hay unos güeritos, hay unos negros de diferentes tamaños que son de diferente peligrosidad. Entonces dice aquí que estos demonios en forma de langostas tenían el poder como los escorpiones, o sea, de picar a los hombres y producirles el dolor y las características que producen los escorpiones o los alacranes en el ser humano. Y se les mandó que no dañaran a la tierra, a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna. O sea, nada con las plantas, ni a ningún árbol. Cosa que en el Antiguo Testamento las plagas de las langostas iban precisamente a acabar con las cosechas. Qué interesante que ahora el blanco de estas langostas demoníacas son los seres humanos, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 que tú y yo, si somos cristianos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello implica propiedad e implica protección. Por ejemplo, también recuerdo cuando era joven, ¿verdad? Viví mucho tiempo en un rancho y pues cuando teníamos becerros que nacían del ganado, agarrábamos al becerro, lo tirábamos al suelo y le poníamos el sello, un fierro caliente sobre el anca, ¿verdad? A un lado de la cola, con la marca de la ganadería a la que pertenecía ese becerro. ¿Con qué propósito se marca el ganado de esta forma? Bueno, si ese becerro se brinca, por ejemplo, o se brincaba la cerca o la barda de una propiedad y se metía a la propiedad de otro ranchero, el otro ranchero o el otro dueño de otro ganado, al ver la marca de ese becerro y darse cuenta que no era la marca de su ganadería, ¿verdad? Claro que los que son honrados así lo hacen y lo seguirán haciendo, devuelven el becerro al otro lado de la cerca, porque implica que no son de su propiedad, están sellados con la propiedad del otro dueño del rancho. Bueno, pues de la misma forma, cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, los demonios, las entidades espirituales saben perfectamente bien quiénes estamos sellados. Muchos tienen por afuera la cara de cristianos, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Tienen cara de San Gelatao y de Santa Cristina, pero los demonios saben quién tiene realmente al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en un pasaje de los Hechos cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar? Y comenzó una muchacha a gritar desde lejos: este es el siervo del Dios Altísimo. Y pues cualquiera hubiera pensado que era una campaña gratuita de publicidad para el apóstol Pablo, porque estaba hablando buenas cosas, estaba anunciando que era el siervo de Dios, pero Pablo se dio cuenta que esa muchacha no tenía al Espíritu Santo en su discernimiento espiritual y mandó al demonio que saliera de ella. Y en otra ocasión, los demonios le dijeron a una persona que quería también sacar demonios: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, alguien que se puso a tratar de exorcizar o sacar demonios sin tener el Espíritu Santo. Los demonios casi le quitan la ropa y casi lo matan, diciéndole: conocemos a Pablo, pero a ti sabemos que no tienes, en otras palabras, el Espíritu Santo. Muy bien. Esta es la razón, ahora lo entendemos, porque dice así el versículo 4. Solamente a los hombres que no tuvieran el sello del Dios viviente. Estos demonios entonces saben perfectamente bien, cuando suban a la superficie de la tierra, quiénes somos los hijos de Dios. Aunque nosotros, la iglesia, ya no vamos a estar aquí. En la tribulación va a haber muchos que se van a convertir, y estos son los que están sellados con el Espíritu de Dios. Entonces ellos saben perfectamente bien quiénes son y quiénes no son cristianos. Muy bien. Versículo 5. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ya vimos cómo es el tormento y qué características tiene o qué es lo que produce el veneno de un alacrán, ¿verdad?
adormecimiento de los brazos, siente como que se van a ahogar, etcétera, etcétera, produciendo la muerte. Pero aquí dice la Biblia que estos demonios, estas criaturas demoníacas, no van a matar a nadie, simplemente atormentarlos. Muy bien. Y el versículo 7 al 11, veamos el aspecto de estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras como caras humanas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cabello como de mujer, sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Por eso muchos los han confundido con helicópteros. Pero vamos a ver que esto es absurdo. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres, se vuelve a repetir, 5 meses. Y tienen por rey, escuchemos, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí podemos claramente notar que la Biblia no nos permite interpretar esto como un ataque de helicópteros, porque los helicópteros no tienen a un jefe, ¿verdad? A un ángel caído llamado Apolión, ¿verdad? O a este ángel llamado Abadón, en el hebreo, en el griego Apolión, como jefe. Entonces, estas son criaturas realmente entidades demoníacas, híbridas, una mezcla de animales con insectos, con otro tipo de cosas que se han mezclado aquí, como cabello de mujer, cara humana, aspecto también como de caballos, sus dientes como de leones. Veamos la mezcla genética a la que ha llegado. Ahora, preguntémonos, esta mezcla genética que se encuentra claramente descrita en este primer ejército, ¿cómo se llegaron a conformar estas criaturas o estas entidades tan monstruosas? Bueno, vemos claramente que mientras más avanza la ciencia, lo explicamos en la quinta parte de nuestro estudio, la parte anterior, los científicos ya en los tiempos de los nazis habían experimentado para cambiar completamente la genética del ser humano. Y ahora se continúan en el siglo XXI en laboratorios clandestinos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, etcétera, etcétera, tratando de mezclar el hilo de una araña con el radar de un murciélago para crear la mezcla entre el hilo y la araña, que es más resistente que cualquier hilo que se pueda ver, y el radar que no tenemos nosotros, que lo tienen los murciélagos, tratar de formar un ser humano o un super ser humano con las características de muchos animales, de muchos insectos, de muchas aves, violando de esta manera la genética establecida por Dios, que vimos también en los estudios anteriores. Muy bien, entonces este es el primer ejército, ¿verdad? Formado por demonios de varios organismos, con partes de escorpiones, langostas, caballos, hombres, mujeres, leones y escorpiones. Vaya, ¿cómo podemos creer que llegaron a esta condición? ¿Podemos creer que Dios los haya creado? De ninguna manera. Estos son experimentos humanos que el humano al tratar de involucrarse en el cambio y en la violación de las leyes naturales de Dios, de que no mezclemos el esperma de un caballo con una burra, ni el esperma de un perro con una gata, etcétera, etcétera. O sea, la mezcla de dos especies está prohibida por Dios, porque produce cosas híbridas y que son fácilmente llenadas, invadidas, influidas por los demonios del abismo. Veamos el segundo ejército en el versículo del 13 al 19. Ya vimos este primer ejército, veamos el segundo.
el sexto ángel, versículo 13 del mismo capítulo 9 del Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que corre, ¿verdad?, desde Turquía, el río Éufrates, casi 2.500 kilómetros, y desemboca en el Golfo Pérsico, para que tengamos idea geográficamente dónde se encuentra el río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Una tercera parte de la humanidad en esta sexta trompeta van a morir rápidamente. En el cuarto sello, Apocalipsis 6, encontramos que va a morir una cuarta parte. Vamos a hacer un poco de matemáticas aquí. Actualmente somos como 8,000 millones de personas. En el cuarto sello, Apocalipsis 6, van a morir una cuarta parte, o sea, 2,000 millones de personas. Ahora le agregamos otra tercera parte de seres humanos que van a ser muertos por este ejército demoníaco. Y el número de los ejércitos, los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Así vi en los caballos y a sus jinetes con corazas de fuego, de zafiro y de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de leones. Su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, aquí encontramos otro ejército, ¿verdad?, de 200 millones de demonios, de espíritus, entidades espirituales dirigidos por cuatro ángeles que actualmente se encuentran atados en el río Éufrates. Observando cuidadosamente, descubrimos que traían jinetes, lo cual suma ya 400 millones. Estas criaturas demoníacas están formadas por caballos, leones, serpientes y colas con cabezas. Otra vez volvemos a preguntarnos, ¿por qué causa llegaron a esta condición? La Biblia dice, y es la base completa de toda esta serie de los gigantes y los días de Noé, que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Vimos en el estudio anterior que cuando Jesús dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, ¿a qué venida se refiere? ¿A la aparición de Jesús en el rapto? ¿O se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo? Que son dos eventos completamente diferentes, separados por un periodo intermedio de 7 años, que se conoce como la semana 70 de Daniel. Muy bien, dice Mateo 24, 34 en adelante, como en los días de Noé, comparando que la generación del tiempo de Noé será igual, con las mismas características que va a tener la generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras características o más importantes del tiempo de Noé? La mezcla de los ángeles con los seres humanos, la perversión de la genética. O sea, habrá, realmente se refería a Jesús, que habrá también el avance tecnológico que tuvieron en aquel tiempo, donde los ángeles caídos le dieron un conocimiento a los hombres sobrenatural y donde hicieron esta mezcla genética entre seres humanos y otras especies
habrá lo mismo o las mismas características de estos Nefilim o de estas monstruosidades en los tiempos antes de que venga Jesús por nosotros? Y la respuesta es sí, exactamente así será como Jesucristo lo menciona claramente, sin ninguna duda. Hay una probable hipótesis, ¿verdad? En los días de Noé, los ángeles caídos lograron producir con ingeniería biológica a estos ejércitos diabólicos. El diluvio fue entonces claramente la respuesta directa contra estos ángeles que también lograron alterar biológicamente el ADN humano y animales también, como lo vimos, para procrear otras especies, para involucrar la semilla satánica e impedir que el Mesías naciera. Para que el Mesías, ¿verdad?, con la profecía de Génesis 3:15, no pudiera nacer en el mundo, alterar al ser humano, cambiar la genética. Como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, los ángeles van a entrar para poder pervertir totalmente lo que Dios había creado originalmente. Así pues, es interesante, ¿verdad?, que la Biblia nos muestre a qué grado de degradación y de corrupción fue el tiempo de Noé, a lo cual nosotros, en los tiempos que vivimos, también llegaremos. Y finalmente, vamos a ver en nuestro próximo estudio, el número 7 y final, terminaremos con el séptimo la próxima vez, de qué forma las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, las construcciones mayas en México, Stonehenge en Inglaterra, fueron realmente construcciones donde los mismos arqueólogos humanos han concluido es imposible que pudieran haber hecho los seres humanos las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, ¿verdad?, con su base de casi 4.200 metros cuadrados, que equivalen a 13 acres, donde está la pirámide de Giza, con 2.3 millones de bloques, de más de 3 toneladas cada bloque y algunos hasta de 50 toneladas. O sea, imposible que los seres humanos, lo vamos a ver con muchos detalles en la conclusión de esta serie de los gigantes en los días de Noé. Les esperamos y ojalá que podamos continuar estudiando la Biblia profundamente, cosas que ya no se enseñan casi en ningún lado, que se encuentran aquí y que nos abren los ojos ante la realidad del mundo que tú y yo estamos viviendo, para que podamos nosotros hoy más que nunca acudir a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad y en la confusión en la que el mundo se encuentra, atentos hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones y cuando Jesucristo regrese no seamos avergonzados. ¿Quién es el siervo prudente que al escuchar las palabras de su Señor se preparó para que en aquel día no se aleje avergonzado de la presencia de aquel que dio su vida en esa cruz por tus pecados y por mis pecados? Vivamos hasta el final, permanezcamos fieles en la esperanza a la que hemos sido llamados, para que podamos realmente, en una vida de temor de Dios y de santidad, no avergonzarnos en su venida y morir en paz, sabiendo que podemos escuchar las palabras: entra, buen siervo, al gozo de tu Señor, porque has sido fiel durante tu vida. Que Dios te bendiga. Les espero para la conclusión de esta hermosa serie, Los gigantes en los días de Noé. Que Dios los bendiga.